Bueno, en cuanto al proceso de acción popular, hay que tener en cuenta varios aspectos, pero voy a empezar hablando acerca de los antecedentes. Hay tres aspectos importantes. El primero está en cuanto a la modificación normativa en el año 1933, en su artículo 133. Hay acción popular ante el Poder Judicial contra los reglamentos y contra las resoluciones y decretos gubernativos de carácter general que infrinjan la Constitución o las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad política de los ministros. La ley establecerá el procedimiento judicial correspondiente. Así, siguiendo esa línea, en el año 1979, en su Constitución, en su artículo 295 menciona lo siguiente: hay acción popular ante el Poder Judicial por infracción de la Constitución o la ley, contra los reglamentos y normas administrativas y contra resoluciones y decretos de carácter general que expide el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y demás personas de derecho público. Finalmente, en la Constitución vigente del año 1993, en su artículo 200, menciona que son garantías constitucionales 5. La acción popular que procede por infracción de la Constitución y la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad que le emane. Entonces, básicamente que se podría señalar que desde el año 1933, el régimen constitucional peruano introdujo un control normativo sobre el Poder Ejecutivo, reemplazando el desorden de la Constitución del 1856, que solo invalidaba actos contrarios a la Constitución. En el año 1931, la comisión de Manuel Vicente Villarán ya advertía estos abusos de poder reglamentario, proponiendo límites claros a esta potestad. La Constitución del año 1979 amplió este control al permitir al Poder Judicial supervisar no solo el Poder Ejecutivo, sino también a gobiernos regionales, locales y otras entidades públicas. Y en este último periodo, en esta última modificación, eh, con la aprobación del Código Procesal Constitucional se buscó que revitalizar y modernizar la acción popular con herramientas legislativas de control. Bueno, en cuanto al concepto del proceso de acción popular, en primer lugar el autor César Landa Arroyo menciona que el proceso de acción popular es un proceso constitucional autónomo que se resuelve de manera exclusiva ante el Poder Judicial. Su finalidad es controlar la validez constitucional de los reglamentos emitidos por cualquier autoridad pública. Este autor de la misma forma plantea dos ideas. La primera, la legitimación activa amplia de este proceso, y la segunda, que es aplicable a cualquier reglamento o norma administrativa de alcance general. En cuanto a las características, son tres. En primer lugar, es un proceso constitucional de control normativo y no solo un instrumento de control interórganos. Es de carácter público y participativo. Su naturaleza de instrumento preventivo de las controversias que pudieran derivarse de la aplicación concreta de los reglamentos ilegales e inconstitucionales. Bueno, vamos a pasar a lo que viene a ser el objeto de control. Para empezar, es que el objetivo en sí es el controlar la constitucionalidad y la legalidad. Tanto va a revisar los aspectos formales, que puede ser el procedimiento de emisión, y los materiales como la compatibilidad que va a tener la Constitución o la ley. Respecto a su ámbito, no va a revisar lo que viene a ser los actos administrativos o decisiones particulares. Se va a enfocar en las normas legales que tienen las competencias administrativas, ¿no? Va a evaluar las normas emitidas por las entidades públicas, como los reglamentos, las resoluciones, las directivas, etcétera, sin que tenga la necesidad de existir un acto previo o una amenaza inminente. Esto se parece al proceso de inconstitucionalidad porque va a buscar lo que viene a ser el orden constitucional y legal, ¿no? Y algo que podemos rescatar es que también, según la Constitución y el derecho administrativo, en los términos de reglamentos, directivas, lineamientos y entre otros, van a representar lo que viene a ser el mismo tipo de norma que va a regular las competencias de administración y su interacción con la que viene a ser la ciudadanía, ¿no? Vamos a pasar ahora a hablar sobre los aspectos de ese procedimiento y en primer lugar hablaremos del plazo que tiene que ser presentado por cualquier persona, sea natural o jurídica, nacional, extranjera, ¿no? Dentro de 5 años desde la publicación de la norma cuestionada, ¿no? Y respecto a la competencia, en los reglamentos de los gobiernos regionales locales se presenta ante la Corte Superior del Distrito Judicial donde corresponde, y en lo que viene a ser de otros poderes o organismos tiene que ser ante la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Respecto a su procedimiento, va a haber admisibilidad
o traslado y publicación. En este caso, se va a calificar en 5 días si es inadmisible, obviamente va a poder subsanarse, y si es improcedente se va a apelar. Respecto al traslado y la publicación, la demanda se traslada al órgano emisor, no sé, en plazo de 10 días y se publica en el diario oficial El Peruano. Respecto a su documentación, el tribunal puede solicitar que antecedentes de la norma, ¿no? Con garantías y confidencialidad si es de carácter reservado, obviamente. Respecto a lo que vienen a ser las audiencias y la sentencia, bueno, se va a fijar una fecha para la audiencia, para los alegatos orales, y cuando hay sentencia en primera instancia, se va a emitir en 10 días. La apelación puede ser posible dentro de 5 días, y respecto a la Corte Suprema va a emitir una sentencia final, también tiene que ser publicada y obviamente notificada, ¿no? Y los efectos que puede tener esta sentencia es que, con medidas cautelares, ¿no? Se puede solicitar para que se suspenda la norma, alguna anulación, la sentencia puede estar fundada, pero puede anular la norma con efectos retroactivos, obviamente quedando fuera de nuestro ordenamiento jurídico. También puede ser vinculante y con autoridad de cosa juzgada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no puede ser revisada y que va a afectar a las demás autoridades y ciudadanos, y también va a ser de forma vinculante. Bien, ahora respecto del proceso de cumplimiento, es que tenemos los antecedentes del mismo, los cuales datan justamente del derecho anglosajón, tratándose del Writ of Mandamus. Este Writ of Mandamus justamente se remonta al siglo XIV específicamente, y es que para con este, la principal motivación era justamente, ¿no? Se constituye del proceso judicial para obtener el mandato del juez y asimismo este ordena a las autoridades cumplan con sus obligaciones. Ahora bien, claramente podemos estar hablando de que los jueces emiten órdenes a los funcionarios del gobierno para que así estos cumplan con sus deberes. Este mismo se extendió a los Estados Unidos, y es que justamente en este proceso de extensión a los Estados Unidos puede ejemplificarse, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marbury versus Madison, que es tan conocido. En el contexto latinoamericano es que en el año 1991 este se extendió a la Constitución Política de Colombia para pasar próximamente a nuestro país, ¿no? Y por eso hablamos específicamente justamente de la Constitución Política del año 1993, el cual fue adoptado claramente en su artículo 200, inciso 6, el cual refiere, ¿no? Justamente las acciones de garantía constitucional. Y se especifica, son garantías constitucionales, y se menciona, ¿no? En el inciso 6 justamente la acción de cumplimiento, que específicamente refiere que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Entonces, es válido decir que justamente este proceso de cumplimiento es un proceso constitucional que tiene por objeto inmediato el hecho de que los jueces ordenen a las autoridades y funcionarios públicos que cumplan los mandatos que se derivan de una norma legal o incluso un reglamento, ¿no? Y asimismo también puede tratarse de los actos administrativos que tengan un carácter general o particular y se pronuncien expresamente cuando las normas legales emitan una resolución administrativa o dicten un reglamento específicamente. Respecto de la naturaleza de este mismo, es que ha existido un gran debate y justamente el Tribunal Constitucional, ¿no? Respecto de una jurisprudencia específicamente que es justamente de la sentencia de 191 del año 2003, es que justamente el Tribunal Constitucional alude que ésta puede manifestarse como un proceso constitucionalizado, más no un proceso constitucional propiamente dicho. Pero es que luego, a partir de 2 años, justamente en el expediente 168 del año 2005, es que nuevamente el Tribunal Constitucional alude la propia naturaleza de esta como una garantía constitucional, como un proceso constitucional y ya no un proceso constitucionalizado. Y esto debido a evidentemente el carácter administrativo que puede verse, ¿no? Pero nuevamente, como vengo señalando, es que este ha sido aclarado como un proceso constitucional propiamente dicho. Ahora vamos a hablar acerca del objeto de protección, de la acción de cumplimiento. Empezando señalando que existen garantías constitucionales plasmadas en la Constitución del Perú y que estas van a estar destinadas a diferentes formas, ¿no? A diferentes vías. Por ejemplo, unas buscan el amparo de derechos, otras buscan el control de la constitucionalidad y por último tenemos la defensa del ordenamiento jurídico, que en esta ocasión vendría a ser la acción de cumplimiento. ¿Ya? Es así porque también tenemos que acá, a través de la acción de cumplimiento, como ya se mencionó, esta busca el cumplimiento de la ley o del acto administrativo, ya sea por una autoridad o funcionario público. Y con esto, con el fin de garantizar esta seguridad jurídica y la eficacia de la ley.
y también del acto administrativo. Entonces, ese es en cuanto a la finalidad, ¿no? Que se pueda garantizar esa seguridad jurídica y la eficacia de la ley misma. Ahora, en el artículo 65 del Código Procesal Constitucional nos habla sobre esto, sobre el objeto del proceso de cumplimiento, que tienen dos, ¿no? Que es ordenar justamente a esta autoridad o funcionario renuente en dos cosas. Primero, que dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme. O en otro lugar se pronuncia expresamente cuando las normas legales le ordenaran emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento, ¿no? Entonces acá sabemos que se busca entonces el cumplimiento efectivo de las leyes, así como de los actos administrativos que tengan que plasmarse o desarrollarse, ¿no? Ya sea por la autoridad o funcionario que por sus acciones ha dejado o omitido, ha hecho omisión de sus deberes conforme a una ley expresa o un acto administrativo. Entonces, esto es en cuanto a lo que se pretende proteger, ¿no? La eficacia justamente de las leyes. Ahora, otro, tenemos pero, entonces, ante ello, ¿qué se busca evitar con esta acción de cumplimiento? Lo que se busca evitar son dos cosas fundamentales. Primero, es evitar esta desconfianza que pueda generar, esta problemática en cuanto a la desconfianza que ocasiona dentro de la misma población, este incumplimiento por parte de las mismas autoridades, ya que va a rodear a estos instrumentos, ya viene de la ley y el acto administrativo, de ineficaces, ¿no? Ahora el segundo fundamento es el incumplimiento de las normas legales o actos administrativos que han sido debidamente publicados o creados, ¿no? Ya que estas, como sabemos, las leyes y actos administrativos tienen que pasar por un procedimiento adecuado en cumplimiento del ordenamiento jurídico. Entonces, se están dejando de lado leyes o actos administrativos que han sido realizados o emitidos conforme a principios de derecho y respeto de los derechos fundamentales de la Constitución, ¿no? Ahora, en cuanto a el procedimiento de la acción de cumplimiento, primero hay que mencionar de que en cuanto a la legitimidad para accionar, según el artículo 67 del Código Procesal Constitucional, puede interponerlo cualquier persona, siempre y cuando se hable de el cumplimiento de ciertas leyes o normas con rango de ley. En cambio, cuando se hable sobre actos administrativos, estos solamente podrán ser empleados o tendrán legitimidad para accionar solamente quienes tengan un acto administrativo a favor suyo, ¿no? Y bueno, es solamente estas personas, ¿no? Ahora, en cuanto a requisitos indispensables a analizar, acá vamos a hablar sobre que el Tribunal Constitucional ha mencionado sobre el tema, detallando de que existe en el expediente 04971-2012 de Ayacucho, expresa que es necesario verificar dos aspectos esenciales. Primero, que existe una acción reiterada por parte de la autoridad o funcionario público de acatar o de cumplir. Esa es la primera, actitud renuente. Ahora, y otro es el revisar las características mínimas o requisitos mínimos de la ley o del acto administrativo. No, acá es más que todo un análisis respecto a la ley, si fue realizada de una forma, si fue emitida de una forma correcta, o del acto administrativo que cumpla con todos los requisitos. Y de esta forma ya se hablará sobre que procederá o prosperará esta acción de cumplimiento. Ahora, en cuanto a las características mínimas, en cuanto a este término, ¿a qué se refiere? El expediente 168 del año 2005 habla sobre dicha circunstancia, señalando que tiene que, en cuanto a la ley y al acto administrativo, primero tiene que ser un mandato vigente, tiene que ser un mandato cierto
y así como también debes inferirse indubitablemente, o sea, no tiene que tener interpretaciones, tiene que ser claro. Otra debería ser que no debe estar sujeto a controversia ni compleja ni a interpretaciones dispares. Otro es de ser ineludible y obligatorio cumplimiento, ¿no? Y debe ser incondicional, no está sujeto a condiciones, sino que debe ser claro y expreso. Y por último, cuando se hable para el cumplimiento de actos administrativos se le adiciona dos requisitos más o dos características mínimas que debe contener. Primero, que se le conozca un derecho incuestionable al reclamante, ¿no? Y bueno, ellos que justamente al ser el acto administrativo un beneficio, un derecho reconocido por la misma entidad, digamos, en esta ocasión, tiene que expresarse, ¿no? En forma clara que esta persona no se le está cumpliendo, ¿no? O se le reconoció un derecho, pero no se está cumpliendo. Otro es permitir individualizar al beneficiario, ¿no? Que más que todo implica que tiene que detallarse expresamente el nombre del individuo quien se está beneficiando del acto administrativo. Bueno, en ese sentido, vamos a pasar a desarrollar el análisis de la jurisprudencia de cómo se desarrolla la acción popular y también de la misma forma cómo se logra aplicar el proceso de conocimiento dentro de este tipo de casos, dentro de básicamente el desarrollo constitucional de manera ya general, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a mencionar primero que nada el desarrollo del análisis de la jurisprudencia de acción popular, donde básicamente aborda temas de aborto terapéutico para la atención, ¿no?, integral de una gestante de la interrupción voluntaria por indicaciones terapéuticas del embarazo. Esto, antes de desarrollarlo, hay que tener en cuenta, como seguro ya lo mencionaron en un principio, de que la acción popular viene a ser un proceso judicial que permite a cualquier ciudadano solicitar el control de la constitucionalidad o legalidad de normas de carácter general, regulando por el Código Procesal Constitucional. En este caso, protege tanto los derechos colectivos o intereses difusos de la sociedad. Y esto se puede interpretar como que de manera concreta lo que vulnera en sí a un grupo de personas con tal del fin de proteger, ¿no?, este mismo derecho que vulnera la Constitución. Puede ser en este caso, ¿no?, el aborto terapéutico, que de cierta manera vulnera tanto los derechos fundamentales de las mujeres a tener una vida íntegra, sana y saludable, donde no pueden desarrollarse de una manera concreta y una manera responsable en sí por ese tipo de desarrollos, ¿no? De la misma forma, hay que tener en cuenta que mediante este proceso la ciudadanía puede pedir se declare la nulidad o inaplicación de las normas que vulneran los principios constitucionales, o a diferencia de otros recursos judiciales, ¿no? La acción popular en este caso no requiere que el demandante haya sido afectado directamente. Lo que si subraya es que se vulnere, como ya mencioné, un carácter colectivo y hacer salvaguardar estos mismos derechos para el bienestar general de la persona. Entonces, ya entendiendo un poco más esto, el concepto de cómo se puede vincular la acción popular a ese tipo de casos, hay que tener en cuenta que el recurso de acción popular, en este caso, es esencial para evaluar, ¿no?, la normativa aplicada en el protocolo de aborto terapéutico, respetando de cierta manera los principios de tanto legalidad y proporcionalidad en el aspecto de que se pueda desarrollar correctamente ese tipo de audiencias, en este caso. Pero hay situaciones donde el derecho no va a poder proteger el correcto desarrollo del bienestar de una persona tal cual se vulnera en la Constitución, ¿no?
porque hay situaciones donde dos derechos constitucionales pueden chocar y es ahí donde se va a tener en cuenta cuál derecho es fundamental para prevalecer entre uno u otro. Mm, Hay que tener en cuenta también que el recurso, a ver cómo se dice eso, en cuanto a la solución del Tribunal Constitucional, determinó que, digamos, la guía técnica debió adecuarse a ciertos parámetros que van a delimitar que estrictamente los casos de aborto terapéutico en consonancia con el artículo 119 del Código Penal, eh, se, se ordena de cierta manera que los mecanismos de diagnóstico y evaluación en situaciones donde se eh, alegara riesgo para la salud psíquica de la madre fueran definidos con claridad, evitando interpretaciones amplias que desnaturalizan el carácter excepcional del aborto terapéutico, y se solicitó también que se recabara la opinión del Colegio Médico del Perú y de la Organización Mundial de la Salud para establecer estándares profesionales adecuados, ¿no? Para no tener guías tan ambiguas donde básicamente no den una interpretación muy abierta, sino que den interpretaciones más específicas de cómo se está desarrollando el embarazo dentro de pueden ser madres vulnerables o personas que puedan o no puedan desear esta vida dentro de sí, ¿no? Para que no vulnere su salud, porque como se tiene que tener en cuenta, este tipo de situaciones se puede aplicar salvo si, solo si esta nueva vida está afectando la vida de la madre, ¿no? O sea, de que no la deje desarrollarse correctamente hasta un punto donde pueda vulnerar la salud que esta madre o que esta persona que está llevando al niño en su vientre pueda ser afectada, ¿no? Su salud más que nada.